Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos con 5 precandidatos uribistas. Ellos están exponiendo por primera vez sus tesis, con las cuales piensan lanzarse al ruedo en las elecciones del 2014. Estábamos, ¿no es verdad, Pacho, ya pasando por temas espinosos y la verdad sí hay bastantes matices, ¿no? Yo pensé que iba a haber un poco más de unidad. No hay tantas, ¿no es verdad? ¿O sí? ¿O estoy...? Estamos encontrando unas pequeñas diferencias y especialmente por esa razón queremos también continuar con el tema de la política agraria y de la política del Estado frente al campo. De hecho, la política de Juan Manuel Santos pues, ha tenido dos grandes patas en este tema. Por un lado, la ley de restitución de tierras y de víctimas, y por el otro lado, la discusión que tuvimos en el bloque anterior sobre el modelo agroindustrial para la Orinoquía. Yo quería preguntarles a cada uno de los candidatos, ¿están de acuerdo con estas políticas, de los precandidatos uribistas, están de acuerdo con estas políticas que está desarrollando el presidente Santos? Y si no, ¿cuáles serían sus alternativas? Comenzamos con Oscar Iván Zuluaga. Bueno, mire, yo tengo una preocupación enorme. Y es que hoy el Ministerio de Agricultura está dedicado a la ley de restitución de tierras. No hay una política agropecuaria clara para el país. En nuestro gobierno era evidente que la teníamos. El diseño del programa Agroingreso Seguro correspondió a una filosofía para preparar al sector agrícola frente a lo que significaba la firma de los tratados de libre comercio. Por eso hoy hay un problema muy serio en el sector agrícola, es que el sector agrícola no es rentable y no hay una política integral que permita dar una señal de recuperación clara en materia de crédito, de tecnología, de costo de insumos, en el tema de vías terciarias, secundarias, en materia de centros de acopio de distribución, en materia de coberturas de precios. No hay, y mientras el sector agrícola no sea rentable, pues la política agropecuaria no puede funcionar, y una política agropecuaria que no esté diseñada sobre esa base es una política agropecuaria equivocada. Por eso los paros y las protestas. Es que lo que se ha visto este año es increíble. Todos los sectores, casi sin excepción, quejándose, con dificultades enormes. Hay un problema de fondo. Por eso yo he venido planteando, primero, que la verdadera paz del país no está en La Habana con las FARC. La verdadera paz del país está en el sector agropecuario. Y segundo, el sector agropecuario tiene que convertirse en un motor del crecimiento económico. Si queremos que Colombia realmente sea una sociedad de equidad, de inclusión social, que disminuya las brechas con el campo, el sector agropecuario tiene que ser el motor del crecimiento económico y tiene que crecer a tasas del 4 y del 5%. Si no lo logra, es un desempeño mediocre y no lo estamos teniendo hoy en el gobierno del presidente Santos. Doctor José Félix Laforí. Mientras que el mundo volvió otra vez a mirar al sector rural como el instrumento para atender en el curso de los próximos 20 o 30 años la mayor demanda de alimentos, incluso de biocombustibles, Colombia, por el contrario, mira hacia atrás en políticas que le significaron al país un retroceso con respecto a otros países a nivel internacional. Acabo de estar en Nueva Zelanda, país austral, distante, con una economía fundada en el sector rural, un país con 4 millones de habitantes, que es el segundo exportador más grande del mundo en leche y, por supuesto, el fijador de precios en todos los productos derivados de la leche. Colombia, un país tropical, con unas inmensas posibilidades para producir alimentos en el mundo, está nuevamente pensando en reformas agrarias y en cosas que distraen la visión de largo plazo. Por eso yo sí creo, de manera absolutamente segura, que el futuro de Colombia no está en el sector industrial, no está incluso en otros sectores de la economía urbana, está en el campo, por una ventaja comparativa que no tiene ningún otro país que no sea tropical, sol y agua. Y aquí lo estamos desaprovechando. Creo que aún hay tiempo y, por supuesto, un gobierno presidido por cualquiera de nosotros, indudablemente hará del sector rural el motor de desarrollo y el punto de referencia obligada del mundo en torno a un país tropical que es capaz
de hacer lo mismo que hizo Brasil y que hicieron otros países que encontraron en el agronegocio la gran oportunidad para poder eliminar las brechas que hay entre campo y ciudad. ¿Seguiría en el modelo agrario de Santos? ¿Cuál es su alternativa, doctor Luis Alfredo Ramos? Bueno, el Ministerio de Agricultura no funciona bien en Colombia. Esa es una realidad. El Ministerio de Agricultura se ha convertido más en un banco de crédito y por eso los problemas que hoy afrontan los distintos sectores agrícolas. Ya lo hemos dicho, los problemas del sector cafetero, los problemas del sector lechero. Hace 8 días en Magangué nos decían que están pagando la leche a 350 y a 400 pesos el litro. El sector arrocero, como nos lo decían en Neiva, también en problema. El cacaotero. Es decir, así podríamos recorrer todo el sector agrario y ver cómo no hay una respuesta. Y por ello coincido, como han dicho ya varios de los colegas, en que tenemos la necesidad de hacer una reestructuración del Ministerio de Agricultura para que enfrente los sectores agrarios y en el tema de tierras, que ha sido muy poco lo que ha hecho en estos últimos años, porque se hizo un anuncio muy grande de que se iba a devolver las tierras mal habidas. No ha habido un resultado positivo. Es muy poco lo que se ha hecho. Entonces, hay que hacer una total reestructuración del Ministerio de Agricultura para que sea mucho más eficiente con todos los sectores agrarios. Doctor Francisco Santos. Este gobierno se equivocó de política agrícola, no tiene. Su única política agrícola o agraria es la política de restitución de tierras, donde le ha ido muy mal, por cierto, creo que el senador Robledo, ahí ha sido muy claro, el gobierno dice, entregamos más de 1 millón, hay menos de 100.000, mucho menos de 100.000 que han restituido. Y en la mitad de ese proceso de restitución, lo que el presidente planteó fue una inseguridad jurídica brutal para toda la gente de bien que quiere invertir en el campo. Los que ya lo tienen están aterrados y están paralizados. Los que querían invertir salieron corriendo. Entonces estamos perdiendo una oportunidad inmensa de desarrollar el campo por cuenta de esta inseguridad jurídica que le ha colocado el presidente Santos, no solo con las leyes, sino también con su discurso. Las tierras a los narcos y a los que se lo apropian hay que quitárselos. Para eso estaba el proceso de extinción de dominio. Pero se generó toda una discusión ideológica y política alrededor del tema que pues a quien le justificó lo que está haciendo es precisamente con quienes está negociando la política agrícola, que es con las FARC en La Habana. Presidente Santos no tiene una política, no arrancó hablando con los cafeteros, con los lecheros, diciéndoles cómo podemos llevarlos a ustedes a que sean competitivos en un marco global en el que nos estamos insertando. No, decidió entregarle ese poder y ese poder de veto a las FARC. ¿Por qué? Por eso estamos metidos en estos paros, porque no tiene una mirada clara de qué es lo que va a hacer en Colombia frente al campo, cuáles son los desarrollos tecnológicos, qué va a hacer con el INVIMA, qué va a hacer con el ICA, cómo va a ser el tema de subsidios para algo tan fundamental como es el agua. San Pedro no puede ser el socio de los agricultores, son los microdistritos de riego y los distritos de riego los que tienen que hacerse. ¿Cuál va a ser su política frente a los subsidios? Que aprenda de Ecuador o de Perú. Llevaron de manera subsidiada a muchos agricultores de la mano, los pusieron a exportar y después los soltaron y ya son eficientes y eficaces, pero exportan todo tipo de alimentos procesados a los Estados Unidos. Miremos lo de Brasil. Aquí desafortunadamente el presidente Santos prefirió mirar a La Habana, prefirió mirar a las FARC y se le olvidó que existen millones de campesinos, millones de productores asustados, temerosos, que lo único que necesitan es que hablen con ellos. Cerramos el bloque con Carlos Holmes Trujillo. Para mí es perfectamente claro que hay que devolverle rentabilidad al sector agropecuario. El gran problema que tiene es que crece los precios de los insumos y bajan los precios de los productos. De manera que hay que modificar esa ecuación para que el sector sea rentable, competitivo y sostenible a fin de que pueda aprovechar el amplio mercado internacional que hoy se abre en virtud de las nuevas condiciones del sector agropecuario en el mundo contemporáneo. Pero yo voy a contestar su pregunta y no me voy a ir por las ramas. ¿Cuál política se va a apoyar si no se sabe cuál es? Que hay unas leyes, pero esas leyes no son política. La política se está negociando con las FARC en La Habana y nadie sabe cuál es el resultado de esa negociación. Se anunció mentirosamente
la finalización de conversaciones en esa materia, y resulta que lo que se le dijo al país es que había unas aproximaciones, pero que quedaban unos temitas pendientes. Y esos temitas pendientes permite decir cómo se hace referencia a la salud, salvo el corazón, todo está bien. Con lo que quiero señalar con esto es que no hay política, no hay leyes y se está cometiendo el gravísimo error para Colombia de negociar esa política con el terrorismo en La Habana. Pues tenemos en este bloque, María Jimena, comenzaron las pullas al gobierno Santos y claramente los candidatos están ofreciendo no solo críticas al Ministerio de Agricultura, sino también al proceso de paz en La Habana. Al proceso de paz en La Habana. Sí están diciendo prácticamente que se está negociando el país en La Habana, mientras que aquí no se está haciendo nada. Yo por eso quisiera de una vez preguntarles, y a todos ustedes, y también con las mismas reglas, la pregunta que está en el ambiente. ¿Apoyan ustedes o no al proceso de paz? Que sí apoyan los colombianos. En las encuestas es claro que sí le preguntan que si quieren la paz, los colombianos dicen que sí. Ustedes como candidatos o precandidatos del uribismo, ¿apoyan o no el proceso de paz? Creo que le toca a Luis Alfredo Ramos. Bueno, ¿cuál proceso de paz? Lo que existe es un acuerdo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Y las FARC no tienen la llave de la paz. La FARC es uno de los actores de toda la violencia en Colombia durante muchos años. Porque aquí no habrá paz mientras no se tenga muy en claro que otros actores como el ELN, como las bandas criminales, como los narcotraficantes, mientras no termine el país con esto, no habrá paz en Colombia. Yo leía recientemente que el libertador Simón Bolívar, en una entrevista que dio a un periodista de la época, Luis Perú de la Cruz, decía que estaba buscando la paz. Y 200 años después seguimos buscándola. Todos queremos la paz, pero no la va a encontrar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mientras esté haciendo una negociación con un grupo terrorista al que el país no le cree, al que ya nos ha engañado en distintas ocasiones. Y sobre todo, en una serie de negociaciones que finalmente no sabemos cómo van a quedar, porque no reconoceremos que haya impunidad en esas negociaciones, porque no reconoceremos que haya elegibilidad para quienes cometen delitos de lesa humanidad y porque el país tiene que examinar muy bien cualquier decisión que se tome allí en esos acuerdos frente a los temas de las zonas de reserva campesina. Muy bien, Francisco Santos. Hablar en contra de la paz es como hablar en contra del niño Dios. Obviamente todos los colombianos la quieren, todos los que estamos aquí la queremos, todos los que están viendo por televisión la quieren. El problema es ¿cuál paz? Es la paz del presidente Santos, que entrega el campo, que entrega la democracia, que frente a un ejército victorioso nos devuelve un ejército derrotado, o es la paz de Uribe, que es una paz donde la dignidad del Estado se preserva, donde la dignidad de los soldados y de la Colombia que ha sufrido durante 50 años la violencia es la que se impone. Ese es el problema de fondo. Estamos de acuerdo con la paz, pero no una paz en la que se le da legitimidad a alguien que no ha hecho sino asesinar colombianos. No una paz en la que se negocia el futuro de los campesinos o el futuro de la democracia. Los escenarios institucionales están para eso. Queremos una reforma agraria a fondo, discutámosla en el Congreso. ¿Por qué tenemos que discutir en La Habana? Queremos una profundización de la democracia, ya lo hicimos en el año 91 con la Constitución de ese año, que descentralizó, que fue producto de la séptima papeleta y de la violencia del narcotráfico. Desesperados los colombianos tomamos esa decisión. Ante la violencia profundicemos la democracia, pero no se necesita negociar con un fusil aquí en la cabeza. La paz de Santos o la paz de Uribe, ese va a ser el debate. La paz de la entrega o la paz de la firmeza. Y creo que en ese sentido el presidente Santos, cuando trata de colocarnos como enemigo de la paz, se está equivocando, porque nosotros también queremos la paz y puede ser y debe ser una paz dialogada, pero una paz donde se imponga la justicia, donde se imponga la verdad y donde las víctimas tengan su momento. Esa es la paz que quieren los colombianos.
Creo que el próximo es el doctor Carlos Holmes. María Jimena, le contesto con toda claridad. Yo apoyo la paz que logremos en Colombia como consecuencia de la acción legítima de las fuerzas del Estado contra el terrorismo, conversando sin que simultáneamente se haga terrorismo contra nuestros compatriotas, sin negociar políticas públicas con el terrorismo y sin impunidad. No apoyo la paz mediante conversaciones en medio de las balas y las bombas, negociando políticas públicas con el terrorismo y con impunidad. Desafortunadamente, lo que está pasando en La Habana apunta en la dirección que acabo de señalarle. Se ha cometido un gravísimo error. El marco jurídico para la paz, cuya reglamentación daría lugar a la definición del marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales, viola flagrantemente las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Si se hicieran acuerdos con base en ese marco jurídico para la paz, esos acuerdos no serían sostenibles jurídicamente y tampoco lo serían políticamente. José Félix. La paz se logra simplemente cuando el vecino de barrio o el campesino puede salir de su casa sin miedo. Aquí lo que estamos simplemente es negociando con unos criminales para poder llegar a la entrega a retazos del Estado. Las democracias se fortalecen es derrotando el crimen, no negociando con él. Todos queremos la paz, ¿a quién le puede caber duda? Pero no es una paz con impunidad, no es una paz que el primer elemento que deja en el camino es justamente la justicia. Lo que hemos venido observando los colombianos a lo largo de estos ya largos meses en que el gobierno está comprometido en los diálogos de La Habana es que el gobierno no tiene cómo cumplirle a los colombianos la promesa de valor de la paz. Porque en Colombia, de las 15.800 muertes violentas, a duras penas, 600 es para confrontar a estos bandidos de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. El resto es consecuencia de la debilidad de un Estado que no ha logrado hacer de la ley el presupuesto sobre el cual todos los colombianos debemos de actuar. Por consiguiente, la pregunta no es si queremos la paz, la pregunta es cuál es el precio que los colombianos tendríamos que pagar para atender exigencias del Foro de Sao Paulo y convertir a Colombia en lo que está convertida Venezuela u otros vecinos del continente donde el camino que lleva a esas democracias no es la democracia que quiero para mi país. Oscar Iván. El reto de una democracia tiene que ser construir una paz digna, estable y duradera. Todos queremos la paz. Yo lo he señalado, no estoy de acuerdo con las negociaciones y los diálogos en La Habana. ¿Por qué? Es un proceso que nació muerto, porque parte de una premisa equivocada. Un Estado legítimo, como el nuestro, no puede sentarse a negociar de igual a igual con una organización que sigue cometiendo acciones criminales, asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, minas quebrapatas, y a su vez se sigue financiando con el narcotráfico. Eso no es tolerable para la institucionalidad colombiana. Por lo tanto, ¿qué puede uno esperar de un proceso planteado así? Como le dijo el doctor Carlos Holmes, está respaldado en el marco jurídico para la paz que tiene serios riesgos de impunidad. Adicionalmente, le está planteando al país un desafío con riesgos, por ejemplo, de elegibilidad. Nosotros estamos haciendo aquí un debate para ganarnos los votos de los colombianos. ¿Por qué mañana un cabecilla de las FARC que ha cometido delitos atroces y de lesa humanidad se le va a premiar llegando al Congreso? ¿O por qué ellos no van a pagar un solo día de cárcel? Esa no es la paz que queremos los colombianos. Esa no es la paz que fortalece las instituciones. Y por eso es necesario tener esa claridad. La política de seguridad democrática le mostró cómo Colombia puede lograr una paz cierta, estable, una paz que fortalece las instituciones. Con el terrorismo, lo único que hay que negociar es el sometimiento a la justicia y la ley. Y las FARC no han dejado de ser un solo día ni organizaciones terroristas, ni han dejado el narcotráfico. Y esa premisa es inaceptable
Por eso ese proceso de La Habana es un proceso ilegítimo que tiene altísimos riesgos de impunidad para la democracia colombiana. María Jimena, tenemos aquí entonces la paz de Uribe, de la que hablaba Francisco Santos. Que no sé muy bien cómo es eso. El ¿Usted error sabe? del marco jurídico para la paz constitucional de que hablaba el doctor Carlos Holmes Trujillo. Y quería unir los dos en esta contrapregunta. Uno de los logros que el presidente Uribe habla de su política de paz en sus 8 años de gobierno fue precisamente la desmovilización de las estructuras paramilitares. Para lograr esa desmovilización se implementaron mecanismos de justicia transicional. Algunos de ellos están dentro de la discusión del marco jurídico para la paz. ¿Por qué? Y cada uno de ustedes lo acaba de decir en la pregunta anterior. ¿Por qué rechazan ustedes que se usen para la guerrilla de la FARC los mecanismos y la justicia transicional que se hizo durante el gobierno de Uribe con los paramilitares? Comenzamos con el doctor Luis Alfredo Ramos. No, en absoluto. Yo no creo que se rechace que haya justicia transicional. Yo creo que perfectamente dentro de los acuerdos, si es que las FARC entregan las armas, si es que las FARC entregan los secuestrados, si reconocen la institucionalidad del país, se pueden hacer acuerdos y dentro de esa justicia transicional para que paguen precisamente sus penas como lo dice la Ley de Justicia y Paz. O sea que en eso tenemos que ser muy claros. Lo que no podemos admitir es que haya la justicia para las FARC con 0 cárcel por sus crímenes, por lo que han cometido durante tantos años, la extorsión y el secuestro, y llevar los niños a la guerra, y el millón de minas antipersonales que hoy hay sembradas en Colombia, y tantas otras cosas como el secuestro, las masacres. Tienen que pagar por ellos. Ese es un tema que tiene que estar presente en esa negociación, en esos acuerdos que hay al gobierno, porque el país, los colombianos, no aceptaremos esa impunidad para las FARC. Gracias. Les recuerdo que en esta contrapregunta tenemos solo 1 minuto. Sigue Francisco Santos. En la Ley de Justicia y Paz, más de 78.000 audiencias pudieron las víctimas ver a su victimario. Más de 25.000 pudieron intervenir. Cierto. Si esa es la paz, esa es aceptable. Los más grandes cabecillas están purgando 4 o 5 años en la cárcel, otros están extraditados. Si esa es la paz que aceptan las FARC, eso es totalmente aceptable. Yo creo que cuando se miran los resultados de la Ley de Justicia y Paz y se miren de manera objetiva, se va a ver que fue verdaderamente una ley de justicia transicional. A mí me lo dijo el juez de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. Me dijo, mire, hice una ley increíble, qué difícil aplicarla. Estaba muy bien en la primera y también en la segunda. Se esclarecieron más de 45.000 delitos sin verdad judicial, porque fue el gran escollo que incluso Luis Moreno Campo advirtió. Si las FARC están listas para aceptar ese tipo de justicia transicional como la que se le dio a los paramilitares, yo aceptaría de una que se les diera ese tratamiento a los señores de las FARC y el ELN. Carlos Holmes Trujillo. Yo no rechazo los mecanismos de justicia transicionales, soy perfectamente claro en el sentido de que son mecanismos, no un tipo particular de justicia que se emplean en situaciones de transición. Yo lo que rechazo es el marco jurídico para la paz, porque consagra la priorización y selección de casos, es decir, establece que se investigarán a unos autores y a otros no, y la obligación es investigarlos a todos. Lo rechazo porque establece la posibilidad de que no se acuda a la acción penal, y la obligación del Estado colombiano es investigar y juzgar a los autores de esos delitos. Y rechazo el marco jurídico para la paz porque abre la posibilidad para que los crímenes de guerra puedan ser considerados como conexos a los delitos políticos, y eso es una flagrante violación de las obligaciones del Estado. Esta es la materia de un libro, además, que presentaré la próxima semana para hacer mayor claridad sobre mi posición en estos asuntos. José Félix Laforet. No podemos confundir las cosas. En el gobierno del presidente Uribe lo que hubo fue un sometimiento a la justicia de unos criminales, y eso permitió desmovilizar a 32.000 paramilitares y a 21.000 guerrilleros.
que hoy en día hicieron esfuerzo por incorporarse a la vida civil. Aquí lo que se pretende es someter a la sociedad y al Estado colombiano a propósito de los diálogos en La Habana. Por consiguiente, este camino de justicia transicional lo que va es a una claudicación del Estado colombiano frente a unos narcoterroristas. Cerramos este bloque con Oscar Iván Zuluaga. Yo estoy de acuerdo con la reducción de penas, me parece que es un principio válido, pero es una reducción de penas que tiene que venir acompañada de verdad, justicia y reparación. Porque aquí el tema central es las víctimas. ¿Y cuál es la garantía que se le va a dar a la sociedad, aún en una paz negociada, de que las víctimas van a ser el centro de esa discusión? Eso solo se logra si hay esa doble combinación de factores, reducción de penas, pero acompañado de verdad, justicia y reparación. Bueno, cerramos este bloque y nos vamos a una pausa. Después de esta pausa volvemos aquí en Semana en Vivo a seguir nuestro gran debate sobre qué opinan estos precandidatos uribistas en cuanto a sus propuestas para las elecciones del 2014.